Esta es la historia de Isabela, una mujer apasionada, soñadora, que creía haber encontrado al amor de su vida. Tenía todo planeado, una boda perfecta, un futuro junto al hombre que eligió, y que pensaba que también la había elegido a ella. Pero el día que debía ser el más feliz de su vida, Isabela fue abandonada en el altar. Lo que nadie imaginaba era que el dolor de ese momento escondía una traición aún más profunda. Entre el abandono, la pérdida de la confianza y la ruptura de su mundo, Isabela tuvo que encontrar fuerzas donde solo quedaban escombros. Esta es una historia de desilusión, pérdida y renacimiento, de reconstruirse a partir de los propios pedazos y de descubrir que el amor más importante de todos es el que una siente por sí misma. Isabela lo recordaba perfectamente. Allí estaba, en aquella iglesia enorme, el aroma de las rosas frescas, que antes era dulce y reconfortante, ahora le revolvía el estómago. El mármol frío del suelo traspasaba los tacones delgados de Mindocientos, sus zapatos. Sus manos temblaban alrededor del ramo que apenas podía sostener. Isabela sonrió, o al menos lo intentó, mientras esperaba, y seguía esperando. Al principio, intentó justificar la ausencia. Tal vez el coche de Andrés se había averiado, tal vez hubo un problema con el traje, o quizás simplemente estaba nervioso, caminando de un lado a otro fuera de la iglesia, tratando de calmarse. Después de todo, ese debía ser el día más feliz de sus vidas. Isabela cambiaba el peso de un pie al otro. Los invitados, que antes reían y conversaban animadamente, habían caído en un silencio incómodo. La organista la miraba, luego miraba las puertas y volvía a mirarla. Sus manos descansaban tensas sobre las teclas, esperando una señal que nunca llegó. Isabela fijaba la vista en las grandes puertas de madera al fondo de la iglesia, deseando con todas sus fuerzas que se abrieran. Cada crujido, cada susurro, cada paso hacía que su corazón se le subiera a la garganta. Pasaron los minutos, 5, 10, 15. Apretó el ramo con más fuerza. Las palmas de Isabela estaban húmedas de sudor. Se repetía en voz baja: «Él viene, me ama, solo está retrasado». Eso es todo. El sacerdote se acercó con delicadeza. Su voz era suave, casi apenada. Le preguntó si quería sentarse o salir por un momento. Isabela negó con fuerza. «No», susurró. «Él vendrá». Lo prometió. Volvió a mirar las puertas. Las observó, con tanta intensidad que parecía querer atravesarlas con la mirada, pero seguían cerradas, silenciosas, frías. Algunos invitados comenzaron a moverse, incómodos. Una tía mayor tosió. La niña de las flores, confundida, tiró de la mano de su madre. Aunque nadie decía nada, Isabela podía oír sus pensamientos. «Pobrecita. No va a venir». ¡Qué humillación! Sacudió la cabeza, tratando de alejar aquellas voces. Andrés la amaba. Eran perfectos juntos. Aquello debía ser un malentendido, un error, no un abandono. Cerró los ojos un instante e imaginó a Andrés entrando por las puertas, sonriendo con nerviosismo, corriendo hacia ella, explicándolo todo. Él secaría sus lágrimas y todos reirían. Sería una historia graciosa para contar a sus futuros hijos. Pero cuando abrió los ojos, nada. Solo silencio, solo bancas vacías y miradas que juzgaban. La verdad comenzó a iluminar lentamente la oscuridad que la rodeaba, como un amanecer cruel. Andrés no vendría. Había tomado una decisión y no la había elegido a ella. Isabela estaba de pie en el altar, sola, abandonada, no amada, no elegida, y no tenía idea de que la traición era mucho más profunda de lo que imaginaba. Antes de que todo se derrumbara, hubo magia. Hubo Andrés, hubo Isabela y un mundo donde el amor parecía invencible. Se conocieron
un martes cualquiera. Curioso cómo los momentos más extraordinarios surgen de días completamente normales. Isabela derramó café sobre él en una cafetería pequeña a solo 2 calles de su apartamento. Se sintió morir de vergüenza. Estaba nerviosa, pidiendo disculpas sin parar. Pero Andrés simplemente rió. Esa risa. A veces, Isabela aún la escuchaba como un eco lejano de un sueño bonito. Ese mismo día se sentaron juntos, tomaron otro café y hablaron como si fueran viejos amigos reencontrándose después de mucho tiempo. Fue fácil, natural, y entre el café y la despedida, Andrés le preguntó si podía volver a verla y la vio, una vez y otra más. Las semanas se convirtieron en meses, y con cada día Isabela creía más que él era su para siempre. Andrés tenía una manera de hacerla sentir vista, como si no fuera solo un rostro más entre la multitud. Prestaba atención, notaba cada detalle. Cómo le gustaba el té, cómo se mordía el labio cuando estaba nerviosa, cómo amaba las tormentas pero detestaba los paraguas. Una noche, bajo un cielo pintado de morados y dorados, él le dijo que la amaba, y ella le creyó con todo su ser. París llegó como un sueño, un viaje espontáneo que Andrés había planeado en secreto. «Vámonos», le dijo tomando su mano con ese brillo aventurero en los ojos. «Vamos a perseguir estrellas juntos». Caminaron por calles de adoquines, riendo al ritmo de la ciudad. Se besaron bajo la luz cálida de los faroles antiguos, compartieron momentos en cafés diminutos, donde el aroma del pan recién hecho y las rosas flotaba en el aire. Y luego, frente a la Torre Eiffel, abrazados, con la ciudad del amor a sus pies, Andrés sacó una pequeña caja, un anillo brillando bajo las luces parisinas, y le pidió que fuera suya para siempre. Isabela dijo que sí. Claro que sí. ¿Cómo no hacerlo? En ese momento, creía que el universo había conspirado para ellos. Cada error, cada desvío en la vida los había llevado justo ahí, hasta él, hasta ese instante, hacia un futuro en el que confiaba sin dudar. Hicieron planes. Hablaron de una casa con una cerca blanca, 2 hijos, quizás un perro. Domingos perezosos, panqueques quemados, risas saliendo por las ventanas de la cocina. En las noches sin sueño, Isabela trazaba las formas de esos sueños sobre el techo, como si dibujara constelaciones con el pensamiento. Ella creía en ellos, creía en Andrés y, sobre todo, creía que un amor así podía sobrevivir a cualquier cosa. Pero lo que Isabela no sabía era que a veces el amor no se pierde en tormentas ni en peleas. A veces simplemente se desvanece en silencio. A veces se pudre desde dentro mientras una sigue soñando sin darse cuenta. Camila no era solo la hermana de Isabela. Era su primera mejor amiga, su confidente, su compañera en todas las aventuras de la infancia. Eran ese tipo de hermanas que se quedaban despiertas hasta tarde, susurrando sueños y secretos bajo una manta compartida. Jugaban en jardines embarrados, construían castillos con cajas de cartón y se prometían que, pasara lo que pasara, siempre estarían la una para la otra. Camila era el fuego donde Isabela era calma, el impulso donde ella era duda. Era quien la arrastraba a las travesuras y quien la salvaba de sus propios miedos una y otra vez. Con los años, sus caminos se separaron. Isabela eligió una vida tranquila, rodeada de libros y rutinas. Camila perseguía luces, emociones fuertes y todo lo nuevo. Pero no importaba cuánto cambiara la vida, siempre se encontraban de nuevo, siempre volvían a ser hermanas cercanas. Cuando Andrés llegó a la vida de Isabela, parecía natural incluir a Camila en ese nuevo mundo. Fue la que más celebró el romance,
Llamaba a Andrés, mi cuñado del alma, incluso antes de que él propusiera matrimonio. Organizó el té de despedida de soltera, ayudó con los preparativos de la boda y su entusiasmo era tan contagioso que a veces superaba al de la propia novia. Isabela confiaba en Camila. Con el corazón entero, jamás dudó de ella. Hoy, al mirar hacia atrás, Isabela se pregunta si las señales ya estaban ahí. Pequeños momentos que pasaron desapercibidos. Advertencias silenciosas que eligió no ver. Pero, ¿cómo imaginar una traición de la persona que ella amaba como una parte de sí misma? No sucedió de golpe. Para Isabela fue como el agua cayendo lentamente sobre la piedra, constante, silenciosa, hasta que comenzó a desgastarlo todo. Estaban las miradas, breves, rápidas, entre Andrés y Camila, cuando pensaban que nadie los veía, risas compartidas por chistes que Isabela no entendía, toques casuales, una mano en su brazo, una caricia leve en su espalda, que duraban un segundo más de lo apropiado. También estaban las noches en que Andrés llegaba tarde, las excusas que parecían débiles, aunque Isabela asentía con una sonrisa queriendo creer, y los días en que Camila cancelaba planes con pretextos vagos, solo para luego aparecer en fotos, en lugares que nunca había mencionado. Cada momento era como un hilo que se soltaba, deshaciendo poco a poco el tejido del mundo perfecto que Isabela pensaba que tenía. Pero ella los amaba, a los dos. No podía imaginar una traición. No quería imaginarla, así que comenzó a inventar excusas por Andrés, por Camila, por ella misma, porque a veces es más fácil vivir dentro de una mentira hermosa que enfrentarse a una verdad dolorosa. El día de la boda debía ser el inicio de todo lo que Isabela había soñado. Se despertó con un cielo tan azul que parecía una bendición. Rió con sus damas de honor, abrazó a su madre, se repitió frente al espejo: hoy es el día, hoy empieza la felicidad. Pero debajo de todo eso había un peso que Isabela no podía nombrar, una inquietud silenciosa, una sensación que prefirió ignorar. Cuando la música comenzó y ella dio sus primeros pasos en la iglesia, todo dentro de Isabela gritaba, pero sonrió. Siguió sonriendo, incluso cuando los minutos se volvieron eternos, incluso cuando la esperanza empezó a transformarse en temor. Andrés no iba a llegar, y poco a poco, de forma brutal, ella lo entendió. El hombre al que amaba no estaba atascado en el tráfico, no se había perdido en el camino, simplemente había elegido no presentarse. La hermana en quien más confiaba había sido parte de esa decisión. Más tarde, Isabela conocería la verdad. Andrés y Camila, juntos, a escondidas, mientras ella elegía recuerdos para la boda e imaginaba un para siempre. Ellos se eligieron entre sí, y a Isabela la dejaron atrás, como algo roto y descartable. En ese momento, ella pensó que su historia había terminado, pero no fue así. Apenas era el comienzo de su supervivencia. El duelo de Isabela no fue ruidoso. No llegó con gritos ni platos rotos. El duelo llegó en silencio. Fue despertarse sin ganas de preparar café. Fue el lado frío de la cama que nunca volvía a calentarse. El invierno llegó y se quedó. No el invierno del calendario, sino el del alma. Se instaló en sus huesos, en sus pensamientos, en cada gesto. Donde quiera que iba, Isabela cargaba el peso de lo que le habían hecho. Las miradas de compasión, los susurros entre amigos, los familiares que evitaban sus ojos. La lástima se convirtió en una niebla constante a su alrededor. Ella borró fotos, quemó cartas, guardó recuerdos en cajas, escondidas en los rincones más oscuros del apartamento. Quería desaparecer todo rastro de Andrés, de Camila, de la vida que ya no sería, pero nada, absolutamente nada, podía encerrar el dolor.
Hubo noches en las que Isabela se quedaba despierta, reviviendo cada detalle, cada beso, cada risa, cada mentira. El duelo es solitario, pero también purifica, quema las ilusiones y poco a poco, con dolor, abre espacio para algo nuevo. Era una tarde de lluvia cuando Isabela escuchó los golpes en la puerta. Por un momento pensó en no responder. Pensó en esconderse, en fingir que no había nadie en casa. Pero algo, una voz interior, una corazonada, la llevó hasta allí. Al abrir, Isabela la vio. Camila estaba empapada. El agua chorreaba por su cabello, el maquillaje corrido, las manos temblorosas. Parecía una sombra de la hermana fuerte y luminosa que un día conoció. Durante unos segundos no dijeron nada. Solo se miraron. Una herida, la otra rota. Finalmente Camila susurró: «Él también me dejó. Andrés la había traicionado, igual que a Isabela». Otra promesa rota, otro corazón destrozado. Por dentro, Isabela sintió rabia. Quiso cerrar la puerta, quiso proteger lo poco que había logrado reconstruir, pero al mirar los ojos de su hermana, se vio a sí misma, la misma tristeza, la misma decepción, la misma soledad. El perdón no llegó rápido, tardó. Llegó despacio, como el hielo que se derrite después de un invierno demasiado largo. Pero llegó, porque para Isabela perdonar no significaba olvidar, significaba liberarse del peso de las decisiones ajenas, significaba volver a respirar. Las cicatrices de Isabela siguen ahí, pero ya no definen quién es. Aprendió que sanar no es un proceso lineal. Algunos días se siente capaz de mover montañas y otros apenas logra levantarse de la cama. Y ambos están bien. Hoy, Isabela camina más ligera, no porque haya olvidado lo que pasó, sino porque eligió no permitir que su pasado dicte cada paso. El amor no murió dentro de ella, solo cambió de forma. Se volvió hacia adentro. Se transformó en amor propio, respeto y paciencia. Y si hay una verdad que Isabela lleva en el corazón, es esta: todo lo que hacemos a los demás, a nosotras mismas, sea bueno o malo, siempre encuentra el camino de regreso. Siempre. Isabela sobrevivió, cayó, lloró, se rompió por dentro, pero no se rindió. Perdonó, se liberó y sobre todo volvió a amarse a sí misma. Pero esta no es el final de su historia. La historia de Isabela continúa en la parte 2. Nuevos caminos, nuevas decisiones y tal vez un nuevo amor. Si esta historia te conmovió y quieres seguir acompañando a Isabela en su viaje, no olvides dar like, compartir con alguien que lo necesite y seguir el canal. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando historias de superación, amor y nuevos comienzos. Nos vemos muy pronto.